Hola amigos y amigas, espero que estén bien, porque aquí traigo un video de mierda para todos ustedes, un video que no aporta nada a sus vidas, pero bueno, perder el tiempo es lo que más nos gusta hacer, jaja. Este video será sobre las razas de DC Comics. Ya era hora que hiciera algo de DC por fin. Esto será una tarea muy difícil, por no decir imposible, pues, sabemos que DC posee una cantidad exagerada de personajes de diferentes razas que será imposible abordarlas todas, pero al menos las que más conozca o las que mayor información pueda extraer e investigar. Cabe mencionar también que la mayor fuente de información será sobre la etapa pre- y post-crisis, pues es lo único que conozco a fondo, ya que de New 52 no he leído nada todavía, pero sé que algunas cosas se retconean y se cambian para el nuevo universo de turno, pero de todas formas también mencionaré ciertos cambios de algunas razas en esos nuevos universos, si es muy necesario, claro, todo esto para no confundirlos. Muy bien, dejémonos de introducciones y comencemos este video. Los humanos son la raza más predominante en el planeta Tierra, su alcance se extiende por casi todos los continentes. Sobre su historia, pues, aparentemente es la misma que la del mundo real, evolucionaron hasta convertirse en las civilizaciones que conocemos. De hecho, el origen es algo incierto, pues también existen aspectos bíblicos dentro de DC Comics. Basándonos en eso, podríamos decir que fue realmente Dios quien los creó. ¿Cuál Dios? Probablemente la presencia o un aspecto de este, la verdad no se sabe muy bien, y prefiero no extenderme mucho en eso, pero bueno. Como sabemos, los humanos son seres que pueden considerarse como débiles físicamente a comparación de otras razas alienígenas, aunque se ha visto que humanos máximos como Batman pueden realizar ciertas proezas impresionantes, como ser capaces de romper madera con facilidad y tener reflejos muy elevados, y más. Pero por lo general son una especie algo débil, aunque se sabe que pueden obtener habilidades especiales, ya sea por medio de tecnología muy poderosa, implantes, pactos con dioses o demonios, entre otras cosas. Tienen diferentes formas de gobierno, poseen diferentes formas de tecnología y rasgos culturales diversos, y en sí, a pesar de ser una raza muy simple, han logrado maravillar a ciertos seres, como los guardianes del universo, quienes afirman que la Tierra es rica emocionalmente hablando, o incluso a los nuevos dioses que los ven fascinados. Existen diversas categorías de humanos, pero en estos casos los consideraré como razas aparte, aunque comparten rasgos. Los Atlantes. La Atlántida era una, o probablemente, la civilización más avanzada en aquellas épocas lejanas del hombre, pero por diversos motivos se terminaría hundiendo. El origen del hundimiento varía mucho entre la post-crisis y el New 52. Siendo que en la post-crisis fue por causa de un meteorito gigante, y en el New 52 por la mano del personaje llamado Atlan. Contrario a lo que se cree, la Atlántida no es una ciudad, es un continente, y esta se divide en varias ciudades, como Venturia, Tritonis, siendo este un reino donde todos sus habitantes poseen colas similares a un pez, o Poseidonis, siendo esta la ciudad donde proviene Aquaman, entre muchas otras ciudades, pero en sí es correcto llamarlos a todos atlantes. Muchos de ellos comparten rasgos similares a humanos en muchos sentidos, salvo algunos como los habitantes de Tritonis. Al estar viviendo a profundidades marítimas, ha hecho que los atlantes posean ciertas habilidades, como ser capaces de sobrevivir a las presiones del agua, lo cual sí, básicamente los hace más fuertes que un humano promedio, sentidos mejorados, capacidad de respirar bajo el agua, etc. El miembro más representativo de esta raza es Aquaman, por razones obvias, que ha demostrado poder enfrentarse a pesos pesados. En la continuidad post-crisis, existe una creencia de que si un atlante nacía con el cabello rubio, era porque tenía la maldición de Kordax. Kordax era un ser con escamas, deforme y rubio, que nació en el seno de la familia real, pero aún así fue abandonado, jurando venganza contra su pueblo. Y a raíz de ahí se creó esa maldición que ha probado de una u otra forma existir, pues todos los que han nacido rubios poseen la capacidad de comunicarse con la vida marina, siendo Kordax, la Tritonis Eseona, y el mismo Aquaman los que poseen esta habilidad. Metahumanos. Los metahumanos residen en el planeta Tierra, son seres humanos que poseen una mutación genética, a medida llamado metagen. Cuando este llega a activarse puede darles características sobrehumanas al individuo. No existe en sí una forma concreta de activarlo, pero se ha visto que puede activarse por altos niveles de traumas psicológicos, físicos, o por estar expuestos a varios elementos ajenos o altamente peligrosos.
El término metahumano fue apodado por primera vez por la raza de los dominadores, y se usan para describir a un humano con superpoderes. Este gen no siempre es necesario que se tenga en una previa ascendencia, la prueba de ello es que todos sabemos que la segunda canario negro posee un metagen, que le da la capacidad de soltar un grito ultrasónico, pero ambos padres de ella no poseían ningún metagen como tal. El origen de esta subespecie remonta hace muchísimos años, cuando este potencial genético fue descubierto por los marcianos blancos, quienes experimentaron en humanos primitivos, cambiando y alterando la raza humana para siempre. Este podría ser el origen, sin embargo, existe una serie limitada llamada Xenobrute, donde nos explican que en unas tablillas traducidas nos dicen que una especie alienígena conocida como los Vimanianos, interfirieron en la evolución humana mucho antes que los marcianos blancos, creando al final una raza de seres superpoderosos, dando a entender que fueron los Vimanianos quienes crearon a los metahumanos o superhumanos, y más tarde los marcianos blancos solo limitaron el gen para que lo poseyeran pocos individuos y no toda la raza. Parece lógico, sin embargo, al provenir de una serie muy limitada, desconocida para todos, no sé hasta qué punto tomarla como canónico actualmente. Pero si creían que era todo, pues se equivocan, existe un segundo posible origen no solo de los superhumanos, sino de cualquier evento sobrenatural de la Tierra, y esta sería la onda divina. La onda divina fue una fuerza cósmica proveniente del muro de la fuente, que creó los panteones de dioses, la Speed Force, el espectro emocional que usan los guardianes del universo y otras cosas, esa fue conocida como la primera ola. Sin embargo, una segunda ola surgió y esta llegó a la Tierra afectándola bastante, dando como resultado humanos con habilidades fuera de lo común. Para mí este segundo origen tiene más sentido o tiene más veracidad, al provenir de personajes más importantes de DC, y de la propia cosmología. Pero bueno, sigamos. Los superhumanos pueden poseer múltiples habilidades, como mayor fuerza, proyección de energía, telequinesis, etc. En sí pueden obtener muchas habilidades que varían y son imposibles de predecir. En algunos casos el metagen puede alterar la apariencia, aunque no es tan común. Y según Checkmate, o Jaque Mate, una agencia de inteligencia gubernamental, existen aproximadamente 1,3 millones de metahumanos en la Tierra, del cual el 99,5% no son considerados una amenaza real, solo el 0,5 están en la escala de amenaza alfa y beta, los niveles de amenaza más altos. Existen muchos personajes superhumanos, entre los cuales están, la misma Black Canary como ya dije, Manchester Black, Magenta, Maxwell Lord, Terra, la segunda Wildcat, y muchos otros personajes más. Los Homo Magos. Es otra subespecie de humano, los Homo Magi, evolucionaron en una línea similar a la humana pero separada, ellos poseen el gen, Homo Magi, que básicamente es poseer magia por naturaleza, y es que si bien el humano promedio puede llegar a usar magia por medio de rituales o artefactos, los Homo Magi pueden usarla de forma directa, siendo básicamente su superpoder. Ellos han existido desde que la raza humana se creó, pero no se pudieron expandir como lo hizo el Homo sapiens, comenzaron a cruzarse con humanos normales, lo cual dio lugar a una generación de híbridos. En sí no se sabe el origen de esta raza realmente, es una subespecie que no se le ha explorado muy a fondo. Los miembros más representativos de esta especie serían la propia Satana, y su padre Giovanni Satara, y pues básicamente pueden hacer lo que la magia les permite hacer, un montón de cosas, como alterar la realidad, controlar el tiempo, entre otras cosas. Las Amazonas. Ustedes ya las conocen, son una raza de mujeres guerreras lideradas por su reina Hipólita. En la etapa pre-crisis, eran una de las naciones más importantes del mundo, donde gobernaban y todo estaba bien, pero un día Hércules decidió conquistarlas, combatió con la reina Hipólita, a lo cual terminaría perdiendo, pero Hércules logró engañar a las amazonas convirtiéndolas en esclavas. Poco después, las amazonas recibirían ayuda y lograron escapar, después de navegar por los mares, encontraron una isla que decidieron hacer su hogar, y el resto es historia. En la post-crisis es el mismo origen y los mismos sucesos, salvo con la única diferencia, es que las amazonas en esa continuidad fueron creadas usando las almas de mujeres asesinadas de forma injusta. En New 52 las amazonas eran creación de Ares, y cada cierto tiempo se escapaban de la isla para aparearse con marineros solitarios, con tal de seguir manteniendo la especie. Si nacía una niña se le celebraba con fiestas, en cambio si nacía un niño era expulsado y desechado de la isla. Mierda, con cambios tan drásticos como estos, ahora se entiende por qué a muchos no les gusta New 52.
Algo que muy poca gente sabe, es que también existen amazonas que están fuera de la isla Paraíso, o Temisira. Primero tenemos a las amazonas del Amazonas. Eran una tribu que se separó de las amazonas originales y vagaron por el mundo hasta que se asentaron a orillas del río Amazonas, fueron descubiertas por Wonder Woman. Y la segunda tribu perdida serían, las amazonas de Van Amigdal. Cuando las amazonas se habían liberado de Hércules y se disponían a irse, un pequeño número de ellas querían más venganza contra el hombre, pero Hipólita no estaba de acuerdo, así que al final, ese grupo de amazonas decidió separarse de los dioses y de las demás. Y al final de todo se asentaron en los desiertos de Egipto. Viven en una monarquía comandada por su reina Hipólita, sus estructuras y cultura están obviamente inspiradas en la Grecia antigua, a pesar de que en un inicio no tenía mucha tecnología, con el paso de los años fueron adquiriendo varias piezas tecnológicas muy avanzadas. Es una sociedad perfecta donde imponen, el amor, la amabilidad, la tolerancia y la justicia. Las amazonas poseen capacidades físicas superiores al humano promedio, poseen inmortalidad, pues han vivido durante muchísimos años sin aparentemente envejecer, todas ellas reciben entrenamiento, por lo cual son expertas combatientes, y pueden usar diferentes tipos de armas. El personaje más importante de esta especie, es Wonder Woman, que tiene un poder mucho más grande que todas sus hermanas, además de poseer ciertos artefactos de los dioses, que le han podido ayudar en las peleas con seres muy poderosos. Los gorilas. Pero no cualquier tipo de gorilas, sino aquellos que poseen inteligencia sobrehumana. Esos gorilas habitan en la ciudad Gorila, una ciudad escondida ubicada en una parte de África, que es difícil de encontrar. Es básicamente una sociedad funcional, donde se practican las artes, las ciencias, y en sí múltiples intereses para una sociedad. Se diferencian de otros gorilas por su inteligencia, siendo capaces de hablar de forma fluida, comunicarse, e incluso pueden llegar a ser más listos que el humano promedio en varios casos. Los gorilas son obviamente más fuertes que el humano promedio, pero con su inteligencia los hace capaces de organizar estrategias y tácticas. El miembro más representativo de esta raza, es Gorilla Grodd. Un gorila superinteligente que posee la capacidad de controlar mentes, y ha estado muy ligado a los Flash, siendo villano de estos mismos. Criaturas sobrenaturales. Existen básicamente muchas, por no decir todas, son las clásicas criaturas de la cultura pop. Dentro de lo que sería DC, por ejemplo, podemos mencionar a varios. Los vampiros. Son seres humanos que fueron convertidos en criaturas de la noche, necesitan alimentarse constantemente de sangre para poder sobrevivir, no pueden sobrevivir a la luz solar, son débiles frente al ajo, y los símbolos religiosos. Básicamente vampiros de toda la vida. Sus capacidades físicas son superiores a una persona normal, pueden convertir a otros en vampiros, sentidos mejorados, inmortalidad, regeneración, hipnosis, transformación y otras habilidades. Por mencionar a algunos miembros de esta especie, primero tenemos a Caín. Caín fue castigado por el mismo Dios, y fue considerado como el primer vampiro que existió, y en su larga vida se dedicó a engendrar criaturas similares a él. Otro, es Drácula, el vampiro más famoso de la cultura, que siempre tiene la intención de destruir el mundo o convertirse en su gobernante, y se ha enfrentado a la Liga de la Justicia en algunas ocasiones. Pero probablemente el más poderoso como tal, sería Mandrake, el Monitor Oscuro. Su objetivo es sumergir el universo DC conocido, en la oscuridad eterna y gobernar un plano de existencia llamado Overvoid, por su cuenta. Dax Nogu se sustenta alimentándose del bleed, o el sangrado conocido en español, un espacio interdimensional entre realidades que se compone de pura fuerza cósmica. En un inicio dije que los vampiros son humanos, pero Mandrake sería la prueba de que no necesariamente tienes que ser un ser humano para ser vampiro. Los hombres lobos. También llamados licántropos, son seres mitológicos con la capacidad de transformarse en lobos, o seres similares a estos, ya sea, por ser mordidos por otro ser similar, o por medio de una maldición. Por lo general los hombres lobos pueden transformarse en noches de luna llena, pero hay excepciones a esto, algunos pudiendo transformarse durante varios ciclos lunares. Los hombres lobos nunca han tenido realmente un papel tan destacable, pero podemos mencionar ciertas apariciones de ellos en la franquicia. En Tierra 2, en 1936, el Doctor Oculto derrotaría a una líder del culto del lobo y su manada de hombres lobo. A principios de la década de 1940, Warren Griffith era un hombre lobo que sirvió dentro de un destacamento militar especial conocido como Creature Commandos.
En la realidad alternativa conocida como Fables, uno de los habitantes más influyentes de la ciudad es Big Wolf, también conocido como el Gran Lobo Feroz. Poseen habilidades superhumanos, la habilidad de convertir a otros en lobos, garras afiladas, entre otras cosas. Por mencionar a algunos miembros sería Anton Dilutus, un atleta que fue convertido en hombre lobo que tendría un encontronazo con Batman, Warren Griffith como ya mencionamos, y a Big Wolf. Zombies. Son cadáveres reanimados, suelen tener un aspecto amarillento y cetrino, ojos y pómulos hundidos, piel seca y podrida, y a veces con heridas abiertas, o también órganos expuestos. Los métodos para reanimar un cadáver y crear un zombie varían mucho, siendo la ciencia o magia negra el principal factor. Múltiples culturas poseen sus propios mitos sobre este ser, ya es clásico en el mundo del entretenimiento. Los zombies no solo pueden limitarse a humanos sino a cualquier criatura viva. Se han visto múltiples zombies en DC Comics, siendo tal vez el más popular Solomon Grundy, cuyo poder e inteligencia suele variar, dependiendo su resurrección. Pero por mencionar a más de ellos, tenemos a los hijos de Anubis, zombies que fueron creados por el hechicero, Mordru, para atacar a la Sociedad de la Justicia. Existe la Legión de Héroes Muertos, versiones zombie de los legionarios fallecidos pertenecientes a la Legión de Superhéroes. En el universo alternativo, DC, existe una versión corrupta de la ecuación de la antivida, que básicamente se propaga por todo el planeta, a pesar de que técnicamente no es un virus zombie, por las características de las víctimas, está bien catalogarlo, y a los sujetos, como zombies. Uno de los casos más extraños sobre esto, lo podemos encontrar en Drake. Él era miembro de los Green Lanterns, pero falleció durante la pelea contra Sinestro, y por razones que nunca se dijeron, su anillo se negó a permitir que su esencia vital abandonara su cuerpo, por lo cual, unió los restos de Drake, y continuó como Green Lantern, aunque fuera brevemente. En fin gente, eso es todo por este video. Intenté abarcar razas mayormente del planeta Tierra, pero de todas formas estoy seguro que me faltaron varias, pero al menos espero abarcar las más importantes. Si tú conoces alguna que sea digna de saber, puedes ponerla en los comentarios para que la tome en cuenta. Si este video tiene éxito, entonces tendré pensado en subir la segunda parte, así que si te gustó dale like, comenta y comparte si quieres más videos de este estilo. Eso sería todo de mi parte, chao y cuídense. I'm getting higher, I'm never coming down.